Se integran a nuestra mesa de trabajo el economista Pablo Dávalos y el economista Ramiro Crespo, a los que les saludamos, les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Les queremos plantear un tema que entre tendencias, digamos así, en las redes sociales, primero se convirtió no solo el fin de semana, sino ya con posterioridad de estos días, se ha ido convirtiendo en un tema que todo el mundo lo discute, que todos los medios lo discuten. Entonces, decía, qué maravillas saldrán de la investigación de los Panama Papers o los documentos de Panamá. Claro, el abogado del estudio jurídico dice, bueno, nosotros lo que hemos hecho es constituir compañías, ¿no? Dar nuestro asesoramiento, pero no hemos hecho nada ilegal hasta ahora, o por lo menos nadie nos ha dicho que se ha hecho nada ilegal. Y en principio nos diría, la constitución de compañías no es nada ilegal, pero estamos viendo que son una suerte de instrumentos para esto de la ilegalidad. Al saludar al economista Pablo Dávalos, le diría, estos documentos, estas filtraciones que son a través de los medios de comunicación, que son periodistas los que están, ¿dicen algo de lo que está pasando no solo ya en América Latina, sino en el mundo? Bienvenido, buenos días, Pablo. Buen día a Ramiro, un buen día a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, existe una especie de conmoción, diría yo, en algunos países, sobre todo en Islandia, recordemos, hay manifestaciones que están pidiendo la salida ya del primer ministro, una conmoción a propósito de la publicación de estos Panama Papers. Hay más de 11 millones de documentos que respaldan, no son acusaciones, son simplemente verificaciones y transparencia de lo que pasa en el mundo de las offshore. Ahora bien, las offshore dicen, nosotros no tenemos la culpa, nuestro movimiento es absolutamente legal, pero hay una cosa que es absolutamente evidente, que es detrás de las offshore se ocultan la parte oscura del capitalismo, se ocultan los dineros del narcotráfico, los dineros del crimen organizado, los dineros de la corrupción, los llaman precisamente dinero negro, dinero gris, y es justamente porque se quieren ocultar la proveniencia, distraer recursos para no pagar impuestos, sobre todo impuestos fiscales, que se crean estas sociedades offshore. Al poner en transparencia esto, nos da cuenta del ambiente que estamos creando a nivel planetario, a nivel mundial. ¿Y cuál es ese ambiente? De que, por una parte, tenemos un crimen organizado que se ha constituido, se ha consolidado y expandido, justamente utilizando estos recursos de desregulación financiera, porque nadie controla, pues, a las bancas de papel, a las bancas offshore, a las sociedades ecrans, se dice, pantalla. ¿Qué entendemos por offshore? Offshore significa fuera de costa. Sí. Tiene que ver con todas las bancas que se crearon en los años 60, en los años 70, cuando en Londres, en la City de Londres, se crearon sucursales justamente fuera de la costa. Significan sucursales que no tienen regulación, después fueron, si se quiere, consideradas como paraísos fiscales. Bancas offshore son bancas que no tienen que presentar regulaciones que no responden a ningún autoridad, control. Exacto, sea autoridad monetaria, sea a una autoridad de supervisión bancaria. Por eso las bancas offshore el día de hoy forman parte de, si se quiere, de los blancos o si se quiere, del control del Gafi, ¿no? Todo lo que es el Gafi apunta justamente a poner mucha atención en esta banca offshore, porque la banca offshore, al no tener una autoridad regulatoria, simplemente puede dar paso a lo que este momento se conoce. Toda la prensa dice, ¿no? Tenemos ahí personalidades, ¿no? Hay personalidades del mundo de la farándula como Almodóvar, del mundo del espectáculo, del mundo del fútbol como Messi, pero también hay políticos corruptos. Pero conjuntamente con eso, y los nombres probablemente saldrán después, están gente del crimen organizado, pues. Gente que ha utilizado esos instrumentos de la banca offshore, claro, porque les brindan seguridad. Entonces, ¿qué hace el bufete jurídico? Te dice, no te preocupes, yo no te voy a preguntar de dónde provienen tus recursos, no voy a saber qué has hecho para obtener esos dólares, no, pero yo te voy a cubrir, yo te voy a proteger, yo voy a crearte empresas, ¿no? Y te voy a dar absolutamente todo. Los ingresos. Exactamente. Te voy a dar empresas donde vas a tener hasta conserje si tú quieres, ¿no? De tal manera que tú estás protegido, tienes que pagarme una comisión a mí, pero va a ser todo absolutamente legal. Y cuando quieran alguien decir cuáles son los directivos de esta empresa, detrás de esta empresa hay otra empresa.
Es como una especie de muñecas rusas, ¿no? Entonces tú sacas una muñeca rusa y te encuentras con otra muñeca rusa. Entonces aquí igual, tú tienes un directorio, pero detrás del directorio hay otras empresas y detrás de esas empresas hay otras empresas, de tal manera que es muy difícil llegar a ti, llegar a tu nombre. Y eso te protege a ti, porque quieres proteger recursos y quieres ocultarlos porque no quieres que se sepa la procedencia, pues. O no quieres que el fisco de tu país, de una u otra manera, sepa tus recursos. O incluso hay casos de que no quieres que tu esposa sepa los recursos que tienes. Es decir, son estrategias de ocultamiento. Estás ocultando algo. De por sí ya esto es una trama para Es una ocultar. trama para ocultar. Es una trama para ocultar. Incluso lo legítimo. Claro, incluso cuestiones legítimas, ¿no? Y recuerda tú que aquí hay muchas empresas en el Ecuador que tienen entre sus accionistas a sociedades de Panamá, ¿no? Y muchas de ellas son offshore. Entonces puede ser legal el proceso. Pero esas podrían utilizar para hacer transacciones en virtud de otros negocios. Puedes utilizar para hacer transacciones, pero en todo caso, cuando entras al mundo de la banca offshore, te mezclas con socios no necesariamente no muy claros. No muy claros. Es decir, cuando contratas una banca offshore al lado tuyo, aunque tu movimiento sea muy transparente, y quieras tener una interfase con, si tú quieres, con los capitales internacionales, al lado tuyo está el cartel de Sinaloa o un político corrupto. Si estás, si tú quieres, cuando entras a estos paraísos fiscales, entras a los que tienen plata, pero que no sabe cómo nomás. Entonces, ¿qué hace el GAFI? El GAFI controla eso. ¿Y qué hacen los capitales financieros que necesitan transparencia? No utilizan las bancas offshore. Entonces, el GAFI sí tiene un rol. Por supuesto, por supuesto. No es que a mí no me vienen a ver. Igual el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Recuerda tú cuando utilizaron la isla Newell, este gabinete Mossack Fonseca, que es un país de 2.000 habitantes, ¿no? Para lograr, si tú quieres, triangular movimientos, sobre todo el capital ruso y capital chino. ¿No? El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos inmediatamente empezaron a aplicar restricciones a este pequeño país. Y tuvieron que salir de ahí, Mossack Fonseca tuvo que salir de la isla de Niue y después se fueron a Samoa. Es decir, todos estos movimientos son sospechosos por definición. Si tú tienes, querido amigo, una cuenta ahí, ciérrala. Ciérrala nomás porque no estás en buenas compañías. No estás en buenas compañías. Bueno, no. Pablo, ¿nos puedes indicar cómo se abre una cuenta con seguridad? vamos a... Un formulario. Pero yo sí quisiera que le escuchen la fiscalía, sí. Yo sí quisiera que escuchen a Ramón Fonseca, de la firma Mossack Fonseca, que dice, ¿no?, qué es lo que han estado haciendo. Esto es lo que dice Ramón Fonseca. Hemos formado más de 250.000 sociedades anónimas a través de nuestra historia. Y nos encargamos solamente de la parte legal. Nosotros no participamos en las actividades de la empresa ni tenemos ninguna responsabilidad a lo que la empresa se dedica. Tampoco nosotros conocemos muchas veces quién es el dueño de la empresa porque se la vendemos a un abogado, a un banco, a una sociedad financiera o fiduciaria, y esta sociedad tiene, ese cliente tiene a su vez su cliente final. Exa FM. Bueno, entonces, planteado así, es un ejercicio de la profesión, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí a Ramiro Crespo, que hace el seguimiento de política nacional, de política internacional, que también asesora en temas de acciones, de empresas, de constitución. Es una cosa muy simple primero, Ramiro. ¿Cómo se hace una empresa y cómo se transforma de papel? No es que sea especialista, pero ustedes han analizado. Pablo... No soy un experto como Pablo. Claro. Por favor. Como es un consultor internacional, los honorarios que le pagarán en Francia. Deja en París. A ver. Primero, yo creo que más que uno de los problemas del capitalismo, es uno de los problemas del Estado-Nación. En el sentido, porque si creemos que Rusia no es capitalista, que yo no creo que sea. No sabemos lo que es, pero capitalista no es. Aparentemente, las revelaciones demuestran que los rusos están dando mucho uso a las compañías de estas en Panamá. Entonces, yo creo que más bien es un problema de cuando hay mucha corrupción, un problema de cuando hay demasiados impuestos. Un paraíso fiscal, ¿no?, especificando un poco más la definición de Pablo,
es un paraíso fiscal, es un lugar que genera un offshore. Se llama offshore porque se supone que está fuera de las costas del país de uno. Algunos dicen está fuera del alcance. Claro, fuera de las costas, por lo tanto está en otra jurisdicción, pero la base fundamental es que es, desde un punto de vista regulatorio, más flexible. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, tributario, de que no cobran impuestos o cobran impuestos mucho más baratos. Por ejemplo, el Principado de Mónaco, en Europa, y Andorra, claro. etcétera, España tienen y Francia, ¿no? Luxemburgo. Tienen regímenes tributarios mucho más flexibles, se puede decir. O sea, mucho o más menos rígidos, amigables para la gente que tiene mucho dinero. Por ejemplo, entonces, ¿qué ocurre? Que grandes deportistas, actores, millonarios, etcétera, de pronto deciden mudar su residencia a Mónaco, por ejemplo, para pagar menos impuestos. Eso es más o menos. Ahora, lo que ocurre es que con todo el problema que hay, especialmente relacionado con el lavado de dinero y con el financiamiento del terrorismo, entonces tenemos que tener cuidado. Y, por ejemplo, nosotros, en nuestras casas de valores, en las entidades financieras, tenemos listas de personas que pueden estar involucradas o que están o que han estado involucradas en lavado de dinero o financiamiento de terrorismo, Dios no quiera. Y si viene un cliente, lo primero que tenemos que hacer es chequear que no estén en esas listas, porque si están, no los tengan como accionistas. O como no los tengan como gente involucrada con lavar dinero, etc. También gente que lava dinero, por ejemplo, son los traficantes de drogas, traficantes de armas, gente que lava dinero, también son los políticos, los políticos que roban. Por la corrupción de un país, roban. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y hay normas para las personas políticamente expuestas. Por ejemplo, si viene un cliente que ha sido ministro, hay que tener mucho más cuidado. No solo porque uno debe tener más cuidado, puede ser un ministro honesto, claro, es que pero también porque los bancos... La actividad política y el ejercicio de la función pública no es connatural a ser delincuente. No, por el contrario, debería ser más bien una cuestión pero de servicio. Hay de los otros. Pero hay, como aparentemente estamos viendo en el caso de Ucrania, de Rusia, de Pakistán, etcétera, de Islandia, etcétera. Entonces hay que... Ahí está el tema de lavado de dinero. ¿Hay financiamiento algún de terrorismo? sector donde uno pueda decir, veamos quiénes están, alguna señal, así una cosa roja que se prenda cuando alguno quiere lavar y meterse en las compañías, comprar compañías hechas? ¿Cómo se podría? Por ejemplo, cuando uno, y esto es importante, lo que se menciona el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, que este gobierno le trató tan mal, diciendo que era una violación de la soberanía, y que no era un grupo gubernamental. Bueno, el GAFI es un grupo de mucha influencia mundial y que pone normas sobre este tipo de cuestiones. Entonces, cuando, por ejemplo, el Ecuador estaba en la lista negra del GAFI, los bancos internacionales estaban encima de las cuentas de los ecuatorianos, de los bancos y de los ecuatorianos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si un banco o una institución o una persona hacía una transferencia, preguntaban a quién le hace, por qué le hace, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante mantener, ¿no?, como la mujer del César, ¿no?, que tiene que ser honesta y aparentar ser honesta. Claro. Entonces, esos viajecitos a Irán, a Bielorrusia, a Croacia, a Rusia, hay que tener mucho cuidado, porque luego no hablan bien del tema. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Y el financiamiento de terrorismo tiene mucho que ver, por supuesto, luego de septiembre 11. Una de las cosas que se demostró es que don Osama Bin Laden era un experto en transferir dinero
de un lugar a otro. ¿Qué es en definitiva el lavado de dinero? El lavado de dinero es transformar dinero ilegal, mal habido, o que sea en dinero legal, meterlo dentro de la corriente legal. Y algunos dicen que incluso se paga impuestos y todo para que se legalice de alguna manera. Para que se legalice el dinero. Entonces, estos estudios lo que hacen es dan compañías. Ahora, habría que ver, todavía no se sabe suficiente, esto va a durar, hay cuerda para rato, depende cuál ha sido la participación del estudio en la administración de las compañías. Porque hay veces que estudios que dan administración de compañías. Además, entonces si hay administración de compañías. Es como una especie de le entrego a la compañía con un fideicomiso para que administre también. Podría usted ser. Ponga el gerente, usted ponga todo y me dé el resultado. Ahí depende y precisamente a quién se lo han hecho. Porque eso no es ilegal. Sí. Pero puede haber, cuando se trata de hacer algo que oculte el beneficiario final. Por eso también una de las normas fundamentales ahora en la banca internacional y el mundo financiero internacional es quién es el beneficiario final. Porque como mencionaba Pablo, puede haber atrás de una compañía, otra compañía y atrás de esa otra. Pero eventualmente... El ejemplo de la mamushka de siete muñecas. Pero ¿qué es lo que exigen las autoridades? Las autoridades dicen, las compañías no toman decisiones, las personas toman decisiones. Entonces, en definitiva, quiero saber quién es el beneficiario final, quién es la persona que, en definitiva, después de estos muchos niveles, es la que está tomando las decisiones. Yo quisiera que le escuchemos a Leonardo Orlando, que en Teleamazonas, el director del SRI, indicó que va a hacer gestiones para obtener información sobre. Esto fue lo que dijo. La lucha contra los paraísos fiscales no es una novedad, sino es una lucha diaria en todos los procesos de control que enfrentamos, realmente estructuras de ingeniería financiera y tributaria en empresas que tienen capital abierto, capital transnacional, que lamentablemente utilizan mecanismos que procuran disminuir la base fiscal, erosionar la base fiscal para pagar menos impuestos. Nosotros hemos hecho las gestiones pertinentes y ya hemos tenido resultados positivos que en los próximos días podrán llegar la información en el caso de una publicación que hubo de un banco francés que establecía que muchos personajes, muchos millonarios de América Latina, entre esos ecuatorianos, tenían depositados dineros en cuentas secretas en bancos extranjeros en Europa con sucursales en paraísos fiscales. Bueno, en el caso de ecuatorianos, que cualquier nombre que haya salido, se puede solicitar primero verificar si los activos están declarados, eso conjuntamente con Contraloría. La facultad la tiene Contraloría de revisar las cuentas patrimoniales. El Servicio de Rentas Internas también tiene una declaración patrimonial a partir de $400.000 para los años hasta el año 2014. Ahora el monto es algo superior. Tienen que presentar, en activos tienen que presentar una declaración patrimonial. Y hay que ver si esas personas han presentado dentro de sus declaraciones, tanto a la Contraloría como al Servicio de Rentas Internas, esos activos y cuáles han sido los rendimientos de esos activos y si esos rendimientos han tributado en el Ecuador. Tener una inversión en el extranjero no está restringido por la ley. Lo que llama la atención es por qué se utilizan a los denominados paraísos fiscales, donde generalmente se ocultan los activos financieros de personas que tratan, jurídicas o naturales, que tratan de evadir impuestos. Exa FM. Bueno, este es el criterio del director del Servicio de Rentas Internas. Pero yo sí quisiera rescatar una cosa, siempre son negativos los paraísos fiscales. Los estados no a veces también han usado para alguna transacción. Quedemos claros en una cosa, ¿no? Un paraíso fiscal es utilizado para ocultar algo. Ya. O sea, lo acaba de decir el director, lo dice la prensa, lo dice este consorcio de investigación. O sea, que no sé por qué lo ocultas. Puede ser que ocultes de tu esposa, como el caso de este señor, o puede ser que ocultes, como en el caso del presidente de Islandia, recursos en plena crisis económica, en plena crisis bancaria. Él tenía, si se quiere, activos bancarios cuando su país estaba en una crisis realmente fuerte, ¿no? Entonces, el uso de paraísos fiscales demuestra la falta de transparencia.
Absolutamente, eso es... No necesariamente que diga, a ver, aquí yo me estoy ahorrando un impuesto que de ahí cada vez que requiero algo los traigo al Ecuador porque eso es lo que necesito. No estamos diciendo que es una actividad ilegítima. Per se. Pero el cartel de Sinaloa también necesita actividades legítimas para lavar dinero. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lavas el dinero? Lavas el dinero a través de una empresa constituida jurídicamente, con un estatuto jurídico y amparada con la soberanía de un país. La soberanía de este país, en este caso, es Panamá, y el estudio jurídico sabe que es el cartel de Sinaloa, no te pregunta de dónde viene ese dinero, cuánta violencia hay detrás de ese dinero, o sabe del político corrupto. Ya no es ni dinero gris ni oscuro, sino es dinero rojo. Ahí. Exactamente, ese dinero es blanqueado, si se quiere, justamente con instrumentos jurídicos. ¿Por qué hay instrumentos jurídicos? Porque la soberanía de ese país le otorga juridicidad, le otorga legalidad a eso. Por eso dicen, es legal lo que estamos haciendo, porque el Estado le permite hacer eso, ¿no? En este caso Panamá. Por eso se llaman paraísos fiscales, porque en esos paraísos la soberanía del país encubre este tipo de transacciones. Entonces tenemos que estar absolutamente claros. Tener una cuenta, hacer un movimiento en un paraíso fiscal implica una decisión ex profeso de ocultar algo. ¿No? En un contexto, el último de los casos de no pagar completo un impuesto. O sea, te digo, el menor de los delitos. Puede ser que estés ocultando de tu esposa, por último, ¿no? Pero estás ocultando algo. Eso es real. Pero hay circunstancias en las que ese nivel de ocultamiento, si se quiere, se convierten en problemas nacionales. Que oculte algo un empresario, un ciudadano, el crimen organizado, o sea, se convierte en un problema de la justicia de ese país y de las autoridades de recaudación tributaria de ese país. Pero que oculte algo el primer ministro es un problema político, pues. Que oculte algo el círculo y que la mano de la justicia debería poder alcanzarla. Exactamente. No estar como offshore que está fuera de nuestro alcance. Que oculte un empresario de ese país, ¿no? Entonces es un problema de la justicia de ese país. Es un problema de las autoridades tributarias de ese país, ¿no? Pero que oculte Messi, por ejemplo, no le afecta a la estructura política de España, ni de Argentina. Pero si es el rey Juan Carlos, ¿no? Eso sí se convierte, o su hermana, se convierte en un problema político. Ese es el caso del Ecuador. O sea, en el caso del Ecuador, que haya ocultado algo este señor Molina, ese es un problema de este señor, o de Pedro Delgado, ya sabemos, ¿no? Pero que aparezca el fiscal general del país se convierte en un problema político. Así es sea legítimo. O sea, no sé, o sea, así, claro, porque es un deseo de ocultar. Claro, con el concepto de que por qué se fue justo a un paraíso. Entonces, estamos en el caso de Islandia. En el caso de Islandia, si hubiese sido un ciudadano cualquiera, era un problema de la autoridad. Pero cuando es el primer ministro, es un problema del país, es un problema político. El Ecuador está en el mismo caso de Islandia. Es decir, en el Ecuador, quien está vinculado a esta falta de transparencia, a este deseo de ocultar, es nada menos y nada más que el fiscal general. Es decir, la persona encargada de investigar, ¿no? La persona encargada de decir, bueno, señores, ¿por qué ustedes tienen cuentas en otros países? ¿Y por qué están ocultando? ¿Quién se encarga de hacer eso? Es el fiscal, pues. Entonces, el fiscal debe tener la suficiente honestidad, el fiscal debe tener la suficiente legitimidad, ¿no? Y sus movimientos deben ser tan transparentes que él esté en capacidad de investigar todo este tipo de situaciones, de tal manera que, bueno, usted le ocultó a su esposa, bueno, usted tendrá sus razones, pero aquí paga impuestos, ¿no? Pero puede ser el crimen organizado, puede ser corrupción, etcétera. El momento en el que el fiscal general de la nación, de cualquier nación, esté involucrado, es el sistema de justicia el que no tiene la capacidad de definir, de transparentar, de investigar qué está detrás de esto. Entonces, en el caso de Islandia... ¿Estará verificado que sí está, que la empresa existe? Independientemente de eso, Pero también sería injusto que solo le salga un rótulo que diga si ha estado... Lo mismo puede decir el primer ministro de Islandia. El presidente Macri ha salido a dar una explicación. El presidente Macri también está en eso. Entonces, en esos países se convierten en problemas políticos. Es decir, ya no es un problema solo de corrupción de un grupo de personas, de falta de transparencia de la globalización, sino que es un problema que afecta al sistema político de esos países. Es decir, los políticos, cuando hacen política, tienen que ser absolutamente transparentes. Un fiscal tiene que ser absolutamente transparente. Si un fiscal aparece en los movimientos de cuentas offshore de una banca, de un buffet que tiene entre sus
si se quiere, entre sus clientes, a individuos corruptos, a financiamiento al terrorismo, al crimen organizado, discúlpenme, pero ese fiscal no tiene el espacio de maniobra. En el último de los casos escogió mal por último escogió buffet, ¿no es cierto? Otro buffet, pero no es. Todo depende, porque si el fiscal ha declarado en su declaración patrimonial, al asumir el cargo, esta empresa, entonces no hay problema. No habría problema. Claro. Pero no habría problema, pero si no... Generaría dudas, pero problemas irreal, disminuiría lo que Pablo dice, no se puede sembrar, que no hay puede una sombra. Investigar. Ya. O sea, no puede investigar. Claro. Él mismo no podría. Es decir, el momento en que... ¿Cómo va a donde se constituyó una empresa para investigar? A una persona determinada de este país, ¿no? ¿Cómo le va a investigar si él está involucrado en eso? Por definición, él tiene que estar fuera de todo eso. O sea, si tenía eso... Pero y si Ramiro, como dice Ramiro, que puede ser, que declaró y dijo, tengo esta empresa en Panamá. No. O sea, no se trata de eso. No se trata de decir, tengo esta empresa en Panamá, he firmado esto, porque el crimen organizado también hace eso. También declara, o sea, que yo tengo mis empresas, mi movimiento es transparente, aquí están los papeles que demuestran. No se trata de eso. Cuando tú entras en el mundo del offshore, estás ocultando algo. Así de simple. O sea, entonces, per se, claro. Por ejemplo, a ver, por favor, Ramiro. No sé si, sí. Me da la impresión de que Islandia también tiene ventajas tributarias. Obviamente, el primer ministro de Islandia no iba a usar una compañía en Islandia si su propósito era ocultar. Y el problema con el primer ministro no es que tenga la compañía, sino que aparentemente no la declaró. Y segundo, no declaró que los activos que tenía eran bonos de bancos islandeses que estaban afectados por la crisis, y él estaba tomando decisiones que podían hacer que el valor de los bonos suban o bajen. No los iba. Entonces, por último, si afectaba sus propios intereses por salvar al país, patriota, pero de todas maneras tendría que haber declarado. Pero si tomaba decisiones que hacían subir el valor de los bonos, incluso ahí habría la preocupación de que las tomó no para beneficiar al país, sino para beneficiarse a sí mismo. Entonces, obviamente, este es un caso muy serio, pero en Islandia, Wikileaks está jurídicamente constituida. ¿Por qué? Porque tiene unas leyes de protección de prensa, una ley, de libertad. O sea, que no hay cómo irse contra Wikileaks en Islandia. Y ningún país aparte de Islandia puede tratar de hacer algo en Islandia contra Wikileaks. Por eso es que se protegieron en Islandia. Entonces estas cosas son... Bien que nos avisas. Mañana de Radio Democracia Islandia. Ramiro, una de las cosas, primero dicen aquí una consulta vía Twitter que nos decían que les preguntemos si tienen alguna información de en qué puesto estamos en el Gafi y si seguimos manteniendo. Salimos de la lista de lo que se llama lista negra salimos ya. Estamos mejor. Estamos mejor. Entiendo que el procurador, después de mucho tiempo, logró mejorar nuestro... quizá el paso de alguna ley también. Nuestra calificación, pero obviamente el daño ya está hecho y salir de esa imagen, ¿no? Salir de esa imagen, de ese daño, etcétera, nos trae problemas. Como los ecuatorianos también tenemos, y ojo, esto es importante, tenemos problemas, por ejemplo, con las visas. Ser ecuatoriano es un problema para viajar. Y ojo, hay veces en que hay países como Panamá, como Portugal, y otros países como la isla de Malta, que a cambio de inversiones a uno le pueden dar, al inversionista le dan un pasaporte. Entonces puede ser que un ecuatoriano, con tal de poder viajar, porque es un martirio, vaya a Panamá y ahí abre una compañía panameña, porque ya tiene pasaporte panameño, siendo ecuatoriano, o en Portugal. También hay esos factores. Por eso, la mejor manera... Pero ahí entonces ratifica Ramiro con este ejemplo lo que dice Pablo. Es una cosa oscura. O sea, no quiero viajar como... Eso lo dice el Consorcio Internacional de Periodistas. No, perdón.
Sí, no es oscuro. No, lo que decía, incluso esto de usar un pasaporte que no es el mío solo para poder entrar a otras partes, y ya habla mal de la persona, ¿o no? No necesariamente, porque se ha hecho, por ejemplo, la Comunidad Europea, Portugal, se hace una inversión y a cambio de esa inversión le dan un pasaporte. Obviamente le chequean a uno, ¿no? Porque no es que cualquier persona lo puede hacer. Pero eso le permite, digamos, al caso de la inversión. Por ejemplo, perdón, Ramírez, en el Uruguay, si tú invertías $60,000 o $70,000, podías obtener incluso el pasaporte. Hay un tratamiento a todas las inversiones, ¿no? Los países tratan de atraer inversionistas y les generan, ¿no?, circunstancias justamente para eso, para que vengan a los países. Por eso es muy importante. Pero esta es otra historia, la de las offshore. Pero por esto, entonces por eso es muy importante. O sea que este ejemplo es válido para un montón de actividades, pero la offshore per se podría generar una duda, que es estas inversiones que obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Que una offshore puede ser perfectamente legítima, pero no necesariamente, pero al estar en compañía al ser utilizada también, digamos, por narcotraficantes, un paraíso fiscal, obviamente crea dudas. Y en general se puede decir que los bancos, los agentes financieros, cuando una compañía está constituida en una offshore, utilizan mucho más precauciones. Para concluir y agradecerles la presencia, yo les preguntaría a los dos, Pablo, ¿qué deberíamos hacer? No solo por el escándalo, que además creo que hay que investigarlo, pero ¿qué debería hacer Ecuador? ¿Hay recaudos? ¿Leyes como la que se tratan sirven para de alguna manera? Bueno, en el caso de países donde es el sistema político el que está involucrado en esto, el sistema político tiene que dar respuestas para recuperar su legitimidad. Es decir, en Islandia, hasta que demuestre el primer ministro, tiene que renunciar, tiene que dar un paso al costado. Igual en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano es muy grave que el fiscal general esté involucrado en esto. Eso le afecta al sistema político. Un gobierno honesto, un gobierno responsable, un gobierno transparente, lo primero que le diría es, mira, te aprecio mucho, pero hasta que se demuestren las cosas, da un paso al costado. Caso contrario, si el gobierno le permite, si el gobierno dice no pasa nada, está generando la sensación de impunidad. Está diciendo, es terrible para la sociedad. Es terrible porque te dejan indefensión, ¿no? Cuando estás indefenso no puedes protegerte absolutamente de nada, ¿no? Porque sabes que tarde o temprano el sistema jurídico, claro, finalmente no va a fallar por la justicia, sino por quien tiene más poder, pues. Entonces, en el caso ecuatoriano está, si se quiere, muy, muy debilitado su sistema de justicia y su sistema político, o sea, muy debilitado. Para poder fortalecer al sistema político, para poder recuperar la legitimidad de las instituciones políticas y del gobierno, y que los ecuatorianos vean que es un gobierno responsable, honesto, transparente, ese gobierno debería pedirle a su fiscal general que dé un paso al costado. Si el fiscal general... ¿Están dadas las condiciones para eso? Están dadas esas condiciones, es absolutamente real. Es como en el caso del FIFA Gate, si tú quieres, ¿no? De Luis Chiriboga. O sea, Luis Chiriboga tenía que salir, respaldarle a Luis Chiriboga, respaldar la corrupción que había ahí, ¿no? Entonces, porque lo estaba acusando nada menos y nada más que autoridades internacionales, el FBI y demás. Y aquello de que mientras no te demuestran lo contrario eres es que inocente. Te están demostrando. O sea, ¿Qué tiene que hacer aquí el fiscal general para que los ecuatorianos podamos recuperar la credibilidad y la legitimidad de la justicia ecuatoriana, nada menos y nada más, y el sistema político tiene que dar un paso al costado? Cada día, cada minuto que el fiscal se quede ahí y minimice las circunstancias, genera una sensación de impunidad, genera la sensación en el pueblo ecuatoriano, en la sociedad, de que si el gobierno está protegiendo a una persona que está ocultando algo, es porque el gobierno también tiene que ocultar algo, y eso no permite el diálogo, eso no permite la construcción de políticas públicas, eso nos hace muchísimo, muchísimo daño como sociedad. Entonces, en circunstancias como en Islandia, por ejemplo, ¿no? O como en Ecuador, en el caso de Rusia, el círculo íntimo que rodea a Putin no va a alterar el sistema político porque es un sistema político muy cerrado, pues igual en el caso de China, donde está Xi Jinping, etcétera, son muy cerrados, ¿no? Es decir, no son sociedades democráticas como la nuestra.
En sociedades democráticas, los gobiernos democráticos acuden a la transparencia y acuden a legitimarse democráticamente, pues. Y si un miembro de ese gobierno ha sido acusado, con razón o sin razón, tiene que demostrarse, ¿no?, con todos los documentos, con todas las circunstancias y los hechos posibles, su inocencia o su culpabilidad, pero tiene que dar un paso al costado para no contaminar justo al sistema político y a la democracia de ese país. Ramiro, ¿es tan drástico como plantea Pablo o hay otra yo visión creo que es muy también? importante que los funcionarios públicos ecuatorianos que han sido, que salen en la lista, tienen que explicar. Lógico es lo que tienen que explicar, y estoy de acuerdo que muy probablemente tienen que renunciar si la explicación no es convincente, porque realmente es un tema serio. Una cosa también es tener una compañía en Panamá, y si el activo vale $1 millón, decir la compañía vale $1 millón, pero si el activo vale $1 millón, decir que las acciones de la compañía valen $2.000 o $5.000, ya no es lo mismo. Ojo, o sea que todo hay que tener mucho cuidado. Tiene unas dimensiones que van cubriendo entonces lo que es justo, lo que es legal. Por ejemplo, y lo que se transforma en ¿qué ilegal? hace? Entiendo que hay alguien vinculado con el Servicio de Inteligencia del Ecuador, vinculado con compañías de Panamá. No sé si será verdad o no, pero si es así, es importante saber para qué están. ¿Son realmente compañías de servicio de inteligencia? ¿Son compañías del señor? ¿Son compañías que no hay ningún problema? ¿O son compañías que es para...? Entonces, porque un funcionario público... investigando ya las compañías otras que estaban ahí. Un funcionario público, y si acepta un cargo público, está sujeto a estándares más altos. Ahora, en el caso del Gafi, el fiscal anunció en octubre 22 del 2015 que salimos después de 5 años de seguimiento, salimos. Ahora, este tema es muy importante y este tema va a dar cuerda para rato. Pero hay dos cosas, una cosa que realmente llama la atención. No solo es el tema de las compañías offshore, sino la maravilla del periodismo investigativo. Y aquí hemos tenido experiencias relacionadas con compañías offshore y con periodismo investigativo, donde se le reprimió el periodismo investigativo, como fue el caso del periodista Zurita y el otro periodista... Juan Carlos Calderón. Fue el caso ese de que acabaron enjuiciados, etcétera. Entonces, yo creo que hay que celebrar también la importancia para una democracia, para un sistema transparente, y de donde se cumplen las normas y donde no hay hipocresía y donde haya menos crímenes, de un periodismo investigativo. Que no haya lo que decía Pablo, no la sensación de impunidad para un grupo, porque eso hasta desmotiva. Total. Rompe la institucionalidad, no fractura la confianza en las instituciones, en la democracia, en la paz, porque si la persona encargada de investigar y de llevar adelante la justicia como el fiscal está involucrada en una cuestión y además por información internacional no transparente, eso le hace daño a toda la sociedad. Yo quiero agradecerles al economista Pablo Dávalos y al economista Ramiro Crespo que han reflexionado con nosotros todo este nuevo escándalo de los papeles de Panamá. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos. Viene enseguida el señor Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo.